Planificación familiar. Planificación familiar siempre cae, toda la vida cae, siempre, siempre viene una pregunta, si no querramos, siempre viene, ¿ya? Entonces, ese de aquí sí, me voy a demorar aquí un poquito, porque sí, siempre, siempre, siempre viene. Y no podemos regalar esta pregunta de métodos anticonceptivos. Ya, ya. Quiero... Ahí está. Ya. Vino pregunta de su especialidad. La eficacia de todo método anticonceptivo, nosotros la medimos con el índice de Peirce, ¿sí? Entonces, de acuerdo al índice de Peirce, yo voy a tener la eficacia. Entonces, ¿qué me dice el índice de Peirce? ¿O cómo es? Es igual al número de fallas, que presentarían 100 mujeres a lo largo de todo un año. Es el número de fallas, es decir, el número de gestaciones, ¿no? Sobre el total de expuestos en un año, es decir, el total de mujeres expuestas en un año, ¿no? Esto es en un año, ¿no? En un año. ¿Y qué resultado te arroja? ¿No? En un año, por supuesto, de 100 mujeres, ¿ah? De 100 mujeres. ¿Y qué resultados te arrojan? Te arroja que es muy eficaz, eficaz y poco eficaz. Tú en la consulta vas a recetar, por supuesto, y a recomendar los que son muy eficaces y eficaces. Muy eficaz, pregunta de subespecialidad, es el que cursa con menos de 2% de embarazos en 100 mujeres, por 100 mujeres durante un año. El eficaz es el que bordea entre el 2 al 10% de embarazos por 100 mujeres en un año, y poco eficaz es aquel con más de 10% de embarazos por 100 mujeres en un año. Preguntaron por el muy eficaz. Como te digo, tú vas a recetar y a prescribir los que son muy eficaces y los que son eficaces. Bien. Acá. Voy a mover esto acá. Y mira. Eh, a ver, vamos a ver por este cuadrito de acá. A lo mejor el cuadrito lo vamos a dejar al final, ¿ya? Para como vamos a resolver todos, y al final ya le ponemos la duración, ¿ya? Mira. Ya. Acá no me vi la línea de tiempo. Ya. En la línea de tiempo, aquí tengo una adolescente. Entiéndase, 19 años, ¿sí? Acá tengo una paciente que es, acá es 45 años, y aquí entre ellas dos, tengo a los 35 años. Los anticonceptivos orales combinados, yo los voy a dar entre este rango, entre los 19 y los 35 años. Entre mujeres que tienen 19 a 35 años, ¿sí? Pero con ciertas características. Pacientes que tienen ciclos menstruales irregulares, ciclos menstruales irregulares, que tienen sangrado SUA, sangrado uterino normal. Acuérdate que ya no se usa hemorragia uterina normal, ahora es sangrado uterino normal. Y en otras palabras, lo que traduce un sangrado uterino normal es paciente que está anémica. También pacientes que tienen dismenorrea primaria. También pacientes, bueno, como ventaja también disminuye la osteoporosis. También.
disminuye la osteoporosis. Y como mecanismo de acción tenemos una anovulación a nivel central. Pregunta de examen. Tenemos una anovulación central por acción del estrógeno y por acción de la progesterona es el que espesa el muco cervical. Listo, espesa el muco cervical. También fue pregunta de examen, por lo tanto, inhibe la ovulación, en otras palabras, por un componente, por un factor, por un componente estrogénico y progestágeno. También pregunta de examen, contraindicaciones. Pacientes que tienen hipertensión arterial no controlada, está contraindicado. Pacientes que están dando de lactar, también pregunta de examen, que no pueden recibir anticonceptivos orales combinados por el componente estrogénico, es decir, por el estrógeno. Lactancia materna. ¿Por qué? Porque el estrógeno corta la leche. Algunos estudios dicen que disminuye la calidad de las proteínas, del componente que tienen dentro de su nutrición. Por esas cosas. Básicamente corta la leche, disminuye la cantidad de la leche. ¿Sí? Pacientes que tienen que fuman, que son fumadoras, pacientes que tienen más de 35 años no lo pueden usar, aparte el rango de edad. Lo usamos entre 19 y 35 años. Hipertensión arterial no controlada, si la paciente está con el colesterol volando, o puede usar. Paciente que está con los triglicéridos volando, tampoco. Si tiene cáncer de mama, ¿podrá usar? No, porque el cáncer de mama es un cáncer hormonodependiente. Si le doy hormonas, entonces no hay forma. ¿Qué más? Si tiene alguna hepatopatía, también. ¿Sí? Ya, todo eso. Les pueden preguntar porque está en la guía. ¿Qué antituberculoso disminuye la eficacia del anticonceptivo oral combinado? Es la rifampicina. ¿Sí? Y si yo les pregunto qué antifúngico disminuye, y les preguntaron por la anti-TB. Y si les pregunto antifúngico, es está en tu guía, la griseo. Ay, ¿qué dice? ¿Qué dice? Sorry. Es es la griseofulvina. Listo. ¿Cómo te vienen las preguntas de métodos anticonceptivos? Te dicen que es una mujer, ponte de 30 años, que presenta ciclos menstruales irregulares, anemia, no dismenorrea primaria, dolor menstrual, ¿sí? Y que no es hipertensa, no fuma. ¿Cuál es el mejor método anticonceptivo que tú le puedes dar en esta edad? Anticonceptivos orales combinados. Entonces vamos a poner aquí en nuestra línea. Aquí a ella. Perdón. Aquí a ellas. Anticonceptivos orales combinados. Chicos, si les dicen paciente adolescente, mira burbuja, paciente adolescente, con múltiples parejas sexuales, o que
la pareja de ella tiene múltiples parejas sexuales. Desde que les dicen múltiples parejas sexuales y te ponen ahí, ¿qué método anticonceptivo es el mejor? Quieren que marques preservativo, el condón. ¿Por qué? Pregunta de examen también. Es el único método anticonceptivo que te previene las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, menor de 19 años, vas a usar método de barrera. De 19 a 35 años, vas a usar anticonceptivos orales combinados, ¿sí? De 35 a 45 años tienes la opción de poder indicar progestágenos, ¿sí? ¿En quiénes? A ver. Ya. ¿En quiénes? Mira, eh, tenemos progestágenos de vía oral, tenemos los que son los inyectables, de medroxiprogesterona, que son los trimestrales, y tenemos el implante de levonorgestrel, ¿ya? Mira, el progestágeno vía oral, o también llamada la mini píldora, eh, como así, tenemos uno de segunda y otro de tercera generación. Entonces voy a poner acá el de segunda generación y el de tercera generación. Mira, esto es todos los días, entonces se toma, si vos me vas completando. La mini píldora, que es el progestágeno, solo se toma es decir, te dura cada 24 horas. ¿Sí? ¿Cuál se usa en violación? El de la segunda. ¿Por qué? Porque la segunda generación es el del levonorgestrel. Este se usa para violación. Dosis 1.5 miligramos vía oral. Preguntaron la dosis. Sí, en residentado preguntaron. Vía oral. Acuérdate. O 750 miligramos vía oral cada 12 horas. Lo ideal es tomarlo antes de las 72 horas. ¿Sí? Y en la tercera generación es el gestodeno o el desogestrel. O el desogestrel. Y como son progestágenos, los progestágenos lo que hacen es espesar el muco cervical. Todo progestágeno, ya sea oral, inyectable, implante, el que está en la T, si le pones la T de levonorgestrel, todo lo que tenga que ver con progestágenos, su función es espesar el moco cervical. Por eso es que disminuyen a largo plazo las EPIs, disminuyen a largo plazo también los sangrados también por el levonorgestrel, por el progestágeno, ¿ya? Y este aquí me puede gestodeno y desogestrel. ¿Cuál es el problema con ellos? No problema en realidad, sino que como son progestágenos, a corto plazo, es decir, no con años, sino a corto plazo, ya podemos decir que da spotting, es decir, son esas manchitas que van cayendo como medias marrones, da spotting. Da spotting. ¿Para qué? Para que esas manchitas a largo plazo ya da amenorrea, es decir, ya disminuye el sangrado. Por eso es una ventaja, así que disminuye el sangrado, pero eso sería a largo plazo. ¿Sí? A largo plazo ya te lleva a amenorrea. La inyección de medroxiprogesterona, pregunta de examen. ¿En quién le pongo inyección? En la paciente que está cruzando con un puerperio inmediato, más que nada puerperio, una puérpera. Y esta inyección, recuerda que es trimestral, es decir, va a ser cada 3 meses, te dura 3 meses. Es una inyección que dura 3 meses, puérpera, esta es la trimestral. ¿Sí? Pregunta de examen, ¿cuál es el problema con esta inyección de medroxiprogesterona
que se le da a la paciente en el puerperio. Y acá, ¿ya? Que puede dar, lo más frecuente, nos han preguntado, es que da alteraciones menstruales. El problema con los progestágenos es que muchos se meten a hacer entre metrorragias y amenorreas. Entonces, a corto plazo, es decir, menos de 3 meses, lo que hace son metrorragias, o sea, y ese es el problema. ¿Sí? Y ya a largo plazo, es decir, ya acá a los 2 años, ya cursa con amenorrea. Por eso es que detiene el sangrado, pero es a largo plazo que hacen amenorreas. Pero el implante del levonorgestrel, son esos 2 tubitos que ven ustedes aquí, son 2 tubitos. Tenemos aquí el implante de levonorgestrel que está aquí abajo, que ahora se llama Norplan. Bueno, antes se llamaba Norplan, ahora se llama Jadel, ¿no? En el 2014 era Norplan, ahora es Jadel. Ya, este Norplan es acá, este que tú estás viendo. Son 2 cilindros que se colocan. Son 2 cilindros y depende del peso de la paciente. Si pesa menos de 60 kilos, dura 5 años. Y si pesa más de 60 kilos, dura 4 años. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuál es el problema con el implante subdérmico? Y pregunta de examen, es motivo de abandono. ¿Por qué la paciente abandona el implante? Si incluso está considerado como el método anticonceptivo que brinda mayor seguridad. ¿Por qué? Pregunta de examen. Esto. De levonorgestrel. ¿Por qué? Porque da spotting. Spotting es lo que mucho incomoda a la mujer. Da spotting. Y por supuesto a la larga te da menorrea. Pero básicamente se deja este método por el spotting. ¿Sí? Bien. Entonces, según la OMS, ¿cuál es el método anticonceptivo mejor? El mejor de todos es la T de cobre. Para ellos es la T de cobre. Entonces, los dos han sido preguntados, ¿sí? T de cobre. Listo. Este es el más eficaz, según ellos. Pero el que brinda mayor seguridad es el implante de levonorgestrel. Acá arriba, vamos a ver. Mira, tenemos también el implante de etonogestrel, o antes llamado Implanon, y ahora el Implanon, que se llama Nexplanon. Nexplanon, ya. El Nexplanon ya dura 3 años. 3 años. ¿Y qué pasa con las T's? Con la T de cobre y la de levonorgestrel ya. La T de levonorgestrel, 5 sílabas, te dura 5 años. Y la T de cobre, la guía dice que dura 12 años, que dura 12 años. No sé, había una pregunta de NAN que dieron como clave correcta 10 años, no sé. La guía está 12 años, ¿ya? Sí, de acuerdo a este cuadrito yo te puedo preguntar, ¿cuál es el método anticonceptivo que tiene mayor duración? El que más dura, ¿quién es? ¿No? El que más dura es el T de cobre, mira, dura 12 años. Y así sea 10, ya como te dice en la guía. Porque bueno, no te dice en la guía, sino que yo lo he encontrado que es 12 años, ¿ya? Pero en ese examen pusieron 10. El que más dura es la T de cobre. Así se llama, T de cobre 380A. Así se llama, dura 12 años. Pues se pregunta de examen, ¿cuál es el método anticonceptivo que tiene mayor duración? T de cobre. ¿Sí? Vámonos. Acá.
Acá quería llegar aquí esto con las T's. Ya sé cuándo voy a usar los anticonceptivos orales combinados, los de progestageno solo, y aquí con las T's, porque aquí sí hay más falla. Ya. Mira, la T de cobre se usa en mujeres ya, ponte como rango que te doy unos 45 años más. Ya tanto la del cobre como la del hierro. Ponte, ya, más. Ya. En realidad el concepto va aquí, que la T de cobre se usa en toda paciente que no puede recibir hormonas por alguna razón de la vida. Por ejemplo, no puede recibir hormonas. ¿Qué pacientes no podrán recibir hormonas? O sea, no le puedo indicar un anticonceptivo oral combinado, un progestágeno. Por ejemplo, pacientes fumadoras, pacientes con factores de riesgo cardiovasculares, pacientes que están volando con el colesterol, un síndrome antifosfolipídico, ¿podrá recibir hormonas? No puede. Entonces, aquí la opción es la T de cobre. Esta T de cobre se implanta en fondo del útero y produce una reacción aséptica. Una reacción aséptica. ¿Sí? Ya, a ver, ¿cuáles son las reacciones adversas que puede dar sangrado? Sí, puede dar sangrado por la misma colocación del procedimiento, ¿no? Puede dar sangrado y ya a largo plazo, ya netamente, puede dar un sangrado uterino anormal, ya intermenstrual. Ya, esto ya es después de la colocación y todo eso. Puede dar con los meses un sangrado uterino anormal intermenstrual. ¿Ya? Sobre todo al inicio, ¿ya? A los primeros tres meses, 3 meses. ¿Ya? También había eso de la epicrónica por el actinomyces Israel, por el actinomyces israelí. ¿Por qué? Porque decían que subía por los hilos del Dios. Entonces, bueno, también da esa epicrónica, ¿no? Ya. Se complicaba con dolor, sí, había dolor constante. Al colocar el DIU puedes perforar el útero, bien raro. Pero más que nada una complicación es el dolor. Ya, aquí hazme caso porque esto vino en el ENAM de este año. Mira, a ver, ¿qué pasa si una gestante, si una paciente, usuaria, que usa el DIU, queda embarazada? Ya se da cuenta, se hace se compra su kit para hacerse el test de embarazo y sale positivo. Doctor, uso el DIU, pero me he hecho mi test y salió positivo. ¿Qué hago? ¿Qué haces con el DIU? Con la T de cobre, ¿qué haces? Primero, pregunta de examen, antes que lo quites, toda paciente que llega gestando y está con la T de cobre se ganó dilo en tu casa, una ecografía transvaginal, ¿sí? Porque tienes que ver dónde minchiste el saco gestacional. Por eso es que vas a hacer la ecografía. No te vas a meter de frente a jalar el hilo, ¿ya? Entonces, lo recalco porque han preguntado, la han fallado, la gente se quería matar, vi el examen, entonces no, ni hablar. Primero, la ecografía transvaginal, ¿ya? Entonces, ¿en qué casos voy a retirar? Depende, más que nada del saco. Del saco gestacional. Para eso es la ecografía. Depende. Si el saco está si la T está por debajo del saco, la T de cobre está por debajo del saco, ya, le retiro la T, retiro la T. Pero si está posterior, o sea, posterior por detrás, vale la redundancia, está por detrás, no puedes hacer nada, se tiene que observar,
se observa. Pregunta de examen, ¿qué haces con la T de cobre cuando está debajo del saco gestacional? Le sacas. ¿Sí? Si está por detrás, lo observas. ¿Sí? Y por supuesto aquí viene ese complemento de que ver hilos del DIU, ¿no? Ver los hilos del DIU. Pero por favor, primero se hace la ecografía para que tú sepas cómo está la T de cobre en relación al saco gestacional. Pregunta de examen, todo eso que te he dicho. ¿Ya? Ahora, la T del levonorgestrel tiene las mismas indicaciones que la T de cobre, es decir, se usan en pacientes que no pueden recibir hormonas, hipertensa, diabética, fumadora, todo lo que quieras, pero que estas pacientes tienen que estar sangrando. La paciente tiene que estar sangrando, es decir, ponte que te digan hemoglobina baja, tiene un sangrado normal, sangrado tiene una normalidad. Todo en ese contexto le das una T de levonorgestrel. Entonces aquí, indicación, igual no puede recibir hormonas, la fumadora, todo eso, esos no pueden recibir hormonas, pero tienen que estar sangrado, teniendo normal. Como te dije que te pueden poner que está anemia, están sangrando, eh, como sangran, dicen que sangrar. La T de levonorgestrel no aumenta el riesgo cardiovascular, entonces por eso es ideal en niños. ¿Sí? Beneficios prácticamente, ¿por qué tiene el levonorgestrel? Va a disminuir el sangrado, y las contraindicaciones es que si la paciente ha tenido una EPI antes de 3 meses, no puede usarlos. Todavía esas células, ese epitelio no se ha como así decirlo, curado adecuadamente. Entonces, si yo le coloco este epitelio, va a estar esto va a cronificar, va a ser una atrofia, entonces no, ni hablar. Contraindicado en EPIs menores de 3 meses. Hasta ahí con lo del levonorgestrel. Ahora acá, vamos acá abajito. Ya. Por el que nos han preguntado, han sido por el de Barrera y el MELA. ¿Sí? Dentro de Barrera más preguntaban en salud, MELA en ENAM. Entonces, mira. Método de Barrera. Como te comenté, es el único método anticonceptivo que protege contra ITS. ¿Sí? Única contraindicación ya es que es la alergia al látex. Ya, alergia al látex. ¿Quién lo usa? Acuérdate que tiene que ser la adolescente, que tiene múltiples parejas, o que su pareja tiene múltiples parejas, pero la idea es eso, protege contra ITS. Ya, acá sí prestan atención. Era más colores lo que puedo usar. El MELA, o es también llamado el método de la lactancia materna exclusiva y amenorrea. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Pregunta de examen. Acuérdate que aquí está elevada la prolactina. Entonces la prolactina va a inhibir la secreción ¿de quién? Del eje arriba, ¿no? ¿Quién está? La GnRH, hormona liberadora de gonadotropina. ¿Sí? Entonces, esta inhibición, si está inhibido el eje arriba, ¿qué va a pasar? No va a haber ovulación, ¿no? Entonces van a haber ciclos anovulatorios. ¿Y esto qué quiere decir? Son ciclos en el cual el ovario no va a liberar óvulos. Esos se llaman ciclos anovulatorios. Entonces, por eso es que sirve como un método anticonceptivo, por la prolactina. Pero la liberación de prolactina no es constante en la puérpera, por así, en la señora que está dando de lactar. La prolactina no es que esté todo el tiempo así en meseta, o que esté así en meseta. La prolactina todo el tiempo, no. La prolactina no está así. Entonces, esta producción no es constante. Por lo tanto, ¿puede quedar embarazada? Sí, puede quedar embarazada la paciente. ¿Ya?
Pregunta de examen el mecanismo de acción. ¿Sí? Ya, acá. El Ogino Naus. El Ogino Naus o método de ritmo. Nos han preguntado porque esto es más para progestacional. O sea, la paciente se quiere embarazar, ¿no? El Ogino Naus no tiene relaciones entre estos días rojos, que están peligrosos, no tiene relaciones. Tiene que tener la mujer acá ciclos regulares para poder usar el Ogino Naus, pero tiene una alta tasa una baja tasa de eficacia, es decir, es poco eficaz, por lo tanto no lo vamos a recomendar como un método anticonceptivo. A ver acá, el método de Billings o del moco cervical. Entonces aquí, pregunta también de examen antigua. Voy a cambiar de color. Ya. Método de Billings, recuerda que si el moco es espeso, si el moco es espeso, grueso, no hay riesgo de embarazarse. Pero si el moco es filante, es viscoso, sí hay riesgo de embarazo. ¿Ya? Lo puse en la anticoncepción oral de emergencia, sé que ya lo hablamos. ¿Recuerda? La dosis de levonorgestrel que tiene, de levonorgestrel que tiene que tomar la paciente, pregunta de residentado, pregunta de NAN. Levonorgestrel, ¿de cuánto es? De 1.5 miligramos o 750 miligramos cada 12 horas. Tiene que tomarlo sí o sí antes de las 72 horas.